¿Alguna vez has oído hablar de los saduceos en la Biblia? Ellos estaban allí, caminando por los pasillos del templo, vistiendo ropas de autoridad y manteniendo un aire de religiosidad. Pero, ¿quiénes eran ellos, en realidad? ¿Por qué tantas veces entraban en conflicto con Jesús? ¿Y qué enseñaban realmente? ¿De verdad seguían la voluntad de Dios o había algo oculto detrás de su apariencia religiosa? Los saduceos fueron una de las figuras más enigmáticas del Nuevo Testamento. A diferencia de los fariseos, ellos tenían una teología sorprendente y hasta chocante, que negaba verdades que hoy consideramos fundamentales para la fe. Creían en Dios, pero no en la resurrección. Guardaban la ley, pero rechazaban a los profetas. La verdad es que para entender quiénes eran los saduceos, necesitamos volver atrás en el tiempo y entrar en el contexto político, religioso y espiritual de aquella época. Solo así podremos descubrir lo que realmente había detrás de sus creencias y el impacto que causaron en la historia bíblica. Así que, quédate hasta el final de este video para poder entender la historia de los saduceos en la Biblia. Imagina conmigo por un momento. El pueblo de Israel había pasado por una de las etapas más difíciles de toda su historia. Jerusalén, la ciudad santa, estaba en ruinas. El templo de Salomón, ese majestuoso lugar donde Dios se encontraba con su pueblo, había sido destruido. Y los judíos estaban en el exilio, lejos de su tierra, viviendo bajo el dominio de imperios extranjeros. Eso ocurrió cuando los babilonios, liderados por Nabucodonosor, invadieron Jerusalén y llevaron a la élite judía cautiva a Babilonia. Pero Dios, como siempre, no había abandonado a su pueblo. Con el tiempo vino el imperio persa, y a través de Ciro, el rey de Persia, los judíos recibieron permiso para regresar a su tierra y reconstruir el templo. Eso marcó el inicio del llamado Segundo Templo, un periodo muy importante para la formación de varios grupos religiosos y políticos dentro del judaísmo, y fue precisamente en ese contexto que los saduceos comenzaron a ganar espacio. Pero al fin y al cabo, ¿quiénes eran esos tales saduceos? Los saduceos eran una clase de sacerdotes y aristócratas, es decir, la élite religiosa y política de Israel. Su nombre podría haber venido de Sadoc, un sacerdote fiel en los tiempos del rey David y de Salomón. Según la tradición, ellos serían descendientes de esa línea sacerdotal, la línea de los sadocitas, que había sido escogida por Dios para servir en el templo. Durante el período del Segundo Templo, que comenzó alrededor del año 516 a.C. y se extendió hasta el año 70 después de Cristo, los saduceos se volvieron extremadamente influyentes. Ellos estaban en la cima de la sociedad, controlaban el templo, cuidaban de los sacrificios y estaban siempre ligados a los gobernantes romanos. Eran los ricos, los eruditos, los que vestían ropas finas y caminaban entre los pasillos del poder. Estaban casi siempre entre los sumos sacerdotes, los líderes religiosos más importantes de la nación. Mientras el pueblo sencillo sufría bajo los impuestos de Roma y buscaba consuelo en las sinagogas con los rabinos y fariseos, los saduceos estaban preocupados por el templo, los rituales, el mantenimiento del orden y, por supuesto, por la preservación de su prestigio. Pero ¿por qué tenían tanto poder en Israel? La respuesta está en el control que tenían sobre el templo, que era el corazón de la vida religiosa judía. Imagina un lugar al que todos los judíos del mundo soñaban con ir al menos una vez en la vida. Un lugar donde se ofrecían sacrificios por los pecados, donde se celebraban las grandes fiestas bíblicas, donde el mismo Dios había prometido habitar. Ese lugar era el templo de Jerusalén, y los saduceos estaban al mando. Más aún, durante el dominio romano,
Los gobernadores extranjeros sabían que necesitaban mantener la paz con el pueblo judío, y para eso negociaban directamente con los saduceos. Ellos eran los intermediarios entre Roma y los judíos. Tenían acceso a la política, a los impuestos, al comercio del templo, y muchos de ellos se enriquecieron a costa de ese sistema. Pero había un detalle importante: los saduceos no representaban al pueblo en su totalidad. Estaban distantes de la realidad de la mayoría. Eran más racionales, más teóricos y menos espirituales en el sentido popular de la fe. Muchos del pueblo veían a los saduceos como fríos, distantes, casi como burócratas de la religión. Aún así, nadie los ignoraba. Su presencia era notable. Caminaban por el patio del templo con autoridad. Tomaban decisiones en el Sanedrín, el Consejo Supremo de los Judíos, y siempre estaban cerca cuando algo importante ocurría. El surgimiento de los saduceos, por tanto, no fue un accidente. Nacieron dentro de una realidad en la que la religión y el poder político iban de la mano. No eran solamente líderes religiosos, eran gobernantes, políticos, influenciadores de la época. Y eso explica por qué, incluso siendo un grupo pequeño, su voz resonaba con fuerza dentro de Israel. Pero, como verás a lo largo de este video, lo que parecía una posición de gloria terminó siendo también la causa de su caída. Porque lo que se construye sobre el orgullo y la codicia, tarde o temprano, se derrumba. Y los saduceos, a pesar de todo su brillo y poder, estaban lejos de tener el corazón enfocado en Dios. Ahora que ya entendemos quiénes eran los saduceos y de dónde vino todo su poder, ha llegado el momento de mirar más de cerca lo que ellos realmente creían. Y mira, esto te va a sorprender, porque a pesar de estar en el centro de la religión de Israel, dirigiendo el templo, tenían ideas que iban completamente en contra de la fe que el pueblo sencillo vivía y enseñaba. Para empezar, los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Sí, escuchaste bien, ellos no creían que después de la muerte el ser humano tuviera alguna esperanza. Nada de cielo, nada de infierno, nada de vida después de la muerte. Para ellos, cuando la persona moría, se acababa. Era el polvo volviendo al polvo y punto final. Y eso no terminaba ahí. Los saduceos también negaban la existencia de los ángeles y de los espíritus. No creían en seres celestiales como los ángeles de Dios que aparecían a los profetas. No creían en manifestaciones sobrenaturales, visiones, sueños divinos, nada de eso. Su fe era completamente racional, basada únicamente en lo que podía ser visto, leído e interpretado de forma práctica. Pero, ¿por qué pensaban así? La base de todo esto estaba en lo siguiente: los saduceos solo aceptaban los 5 primeros libros de la Biblia, lo que llamamos la Torá o Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Rechazaban todo el resto del Antiguo Testamento, no aceptaban los salmos, los profetas ni los escritos. Para ellos, solo la ley de Moisés era legítima. Y debido a eso, como no encontraban en esos 5 libros una explicación clara y directa sobre la resurrección o sobre el mundo espiritual, simplemente descartaban cualquier idea en ese sentido. No aceptaban las tradiciones orales de los ancianos, ni las interpretaciones que los fariseos hacían de las Escrituras, ni las enseñanzas transmitidas de generación en generación. Si no estaba claramente escrito en la Torá, no servía. Y aquí está una de las grandes diferencias entre los saduceos y los fariseos. Los fariseos creían en la resurrección, creían en los ángeles, en los milagros y en la intervención divina en el día a día. Respetaban la tradición de los ancianos, las interpretaciones rabínicas, las enseñanzas transmitidas por los maestros. En cambio, los saduceos despreciaban todo eso.
Para ellos, la fe era cuestión de ley, de letra, de ritual y nada más. Ahora piensa conmigo, ¿qué tipo de fe es esa que no cree en ángeles, ni en la eternidad, ni en algo más allá de la vida presente? Era una fe vacía de esperanza, una religión que se limitaba a lo visible, al control humano, a la hora. Cumplían los rituales del templo, ofrecían los sacrificios, vestían sus túnicas sacerdotales, pero sus corazones estaban atados a la lógica y a la razón, no al Espíritu de Dios. Eso explicaba mucho de su actitud. Estaban más preocupados por mantener el orden que por buscar la verdad. Querían proteger la estructura del templo, garantizar su posición ante los romanos y evitar cualquier revuelta popular que pudiera amenazar el sistema. Y es precisamente por eso que cuando Jesús comienza a enseñar sobre el reino de los cielos, sobre la vida eterna, sobre la resurrección, los saduceos se molestan tanto. Veían ese tipo de enseñanza como una amenaza directa a lo que creían y aún más a lo que controlaban. Porque si el pueblo comenzaba a creer que existe un reino más grande que el templo, un rey más grande que César, una vida después de la muerte, entonces el poder de los saduceos comenzaría a desmoronarse. Y aquí está el punto central. La fe de los saduceos estaba limitada por la conveniencia. Eligieron creer solo en lo que les daba control. Solo aceptaban lo que podían comprender. No se abrían a lo sobrenatural ni a la revelación de Dios más allá de las líneas de la Torá. Eran sacerdotes de la ley, pero no eran hombres del Espíritu. Mientras muchos buscaban consuelo en las promesas eternas, los saduceos se aferraban al presente. Mientras los pobres clamaban por justicia divina, los saduceos negociaban su paz con los romanos. Mientras el pueblo esperaba al Mesías, ellos esperaban que todo siguiera como estaba. Ellos tenían fe, sí, pero era una fe sin lo invisible, sin cielo, sin ángeles, sin eternidad. Y eso, como veremos más adelante, fue uno de los motivos por los cuales no reconocieron a Jesús, el propio Hijo de Dios, delante de sus ojos. Cuando Él entró en el templo, enseñó en las plazas y resucitó al tercer día. Tenían ojos, pero no veían. Si tú hubieras estado viviendo en Jerusalén en los tiempos de Jesús y miraras a tu alrededor, verías dos grupos religiosos dominando las conversaciones, los debates en las plazas, las reuniones en las sinagogas y hasta las decisiones en el Sanedrín, el consejo que gobernaba los asuntos espirituales de los judíos. De un lado estaban los fariseos y del otro los saduceos. Pero no te engañes. Aunque ambos vestían ropas religiosas y hablaban de Dios, esos dos grupos no podían ser más diferentes entre sí. Los fariseos eran conocidos por su defensa de la tradición. Creían en toda la Escritura, no solo en la Torá, sino también en los profetas, en los salmos y en los escritos. Valoraban la ley escrita, sí, pero también daban mucho peso a la tradición oral, las enseñanzas transmitidas de generación en generación por los rabinos. Ellos creían en la resurrección de los muertos, en los ángeles, en los espíritus, y esperaban con fervor la venida del Mesías. Para los fariseos, la fe era algo que se vivía en el día a día, en las pequeñas acciones, en los detalles de las leyes alimentarias, en las oraciones, en la forma de vestir e incluso en la manera de caminar. ¿Y sabes qué es lo más interesante? El pueblo común amaba a los fariseos. Ellos estaban cerca de la gente, enseñaban en las sinagogas de cada aldea y ciudad, sabían hablar con el agricultor, con el pescador, con el padre de familia. Aunque muchas veces fueran rigurosos e incluso hipócritas, como Jesús los criticó, los fariseos eran vistos como hombres piadosos, estudiosos y accesibles. En cambio, los saduceos
Bueno, esos eran de otro mundo. Los saduceos formaban la élite del poder religioso y político. Eran los sacerdotes que dominaban el templo, los que controlaban los sacrificios, los que administraban los bienes, los tributos y los cargos. Vivían en Jerusalén, rodeados de lujo, influencia y alianzas con los gobernadores romanos. Mientras los fariseos estaban con el pueblo, los saduceos estaban con los poderosos, y aquí comenzaba el gran contraste entre razón y tradición. Los fariseos creían en lo invisible, valoraban el temor a Dios, la fidelidad a la ley y a la tradición. En cambio, los saduceos eran hombres de la razón, del racionalismo religioso, que solo aceptaban aquello que podían probar con la letra de la Torá. No creían en milagros, ni en el mundo espiritual, ni en la vida después de la muerte. Su fe era seca, limitada, práctica. Se apoyaban en la estructura del templo, en las alianzas políticas y en el estatus social. Esa diferencia creaba conflictos profundos y constantes entre los dos grupos. En el Sanedrín, por ejemplo, donde ambos tenían asientos, los debates eran acalorados. Los fariseos querían aplicar la ley basándose en tradiciones e interpretaciones. Los saduceos querían aplicar la ley al pie de la letra, sin desvíos, sin espiritualización. Uno decía, debemos preservar las costumbres de los padres. El otro respondía, debemos preservar el templo y el orden. Estas divergencias llegaron a momentos casi cómicos, como cuando el apóstol Pablo, en Hechos capítulo 23, al darse cuenta de que estaba ante un consejo dividido entre fariseos y saduceos, declaró que estaba siendo juzgado por creer en la resurrección de los muertos. Listo. El consejo entró en confusión. Los fariseos comenzaron a defender a Pablo, los saduceos a atacarlo, y la reunión se convirtió en un campo de batalla espiritual. ¿Por qué? Porque las creencias fundamentales de los dos grupos eran opuestas. Pero mira, a pesar de las peleas, había un punto en el que fariseos y saduceos se unían, cuando veían a Jesús como una amenaza. Sí, porque Jesús no solo confrontaba los pecados del pueblo, sino que también desafiaba el sistema religioso, enseñaba con autoridad, expulsaba demonios, sanaba, resucitaba muertos y hablaba del reino de Dios como algo real, presente y eterno. Para los fariseos, eso desafiaba sus tradiciones. Para los saduceos, eso ponía en riesgo toda la estructura que habían construido alrededor del templo. Y fue por eso que, aunque tan diferentes, fariseos y saduceos se unieron para intentar silenciar a Jesús. Dejaron de lado sus disputas para proteger lo que más temían perder: el poder. Esa guerra silenciosa entre dos mundos, entre razón y tradición, entre élite y pueblo, entre ley y espíritu, nos muestra cómo la religión puede ser usada tanto para acercar como para alejar a las personas de Dios. Los fariseos tenían celo, pero muchas veces sin amor. Los saduceos tenían autoridad, pero sin fe. Y Jesús, con su verdad y simplicidad, expuso el vacío de ambos. Ahora, imagina conmigo la escena. Jesús está en el templo de Jerusalén, el lugar más sagrado para los judíos, donde los saduceos reinaban absolutamente. El templo estaba lleno de gente, hombres, mujeres, niños, fariseos, escribas, y claro, los saduceos también estaban allí, pero no estaban allí para aprender ni para admirar las enseñanzas de Jesús. Estaban allí por un motivo: desafiar al Maestro. Jesús se había convertido en una figura central entre el pueblo. Hablaba con autoridad como nadie jamás había hablado. Enseñaba con claridad, pero con profundidad. Era firme, pero lleno de gracia. Y donde quiera que iba, las multitudes lo seguían. Y eso incomodaba profundamente a los líderes religiosos. Los fariseos ya habían intentado atraparlo en contradicciones.
Ahora era el turno de los saduceos. Pero a diferencia de los fariseos, que conocían bien toda la Escritura y usaban argumentos teológicos más amplios, los saduceos prepararon una trampa basada precisamente en sus creencias, o mejor dicho, en aquello en lo que no creían. Se acercaron a Jesús con una pregunta capciosa, una prueba, un juego sucio, algo que parecía honesto a los ojos de quienes escuchaban, pero que tenía como objetivo avergonzarlo públicamente. Y así comenzaron. Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre muere sin dejar hijos, su hermano debe casarse con la viuda y darle descendencia al fallecido. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo, el tercero, y así todos los 7. Finalmente, también murió la mujer. En la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa, ya que los 7 estuvieron casados con ella? Lucas capítulo 20, versículos 27 y 33. Ahora detente y reflexiona. Esa pregunta no fue hecha con el corazón humilde de quien quiere aprender. Fue una trampa, una burla. Ellos no creían en la resurrección y usaron ese caso extremo para intentar ridiculizar esa idea delante de todos. Pero Jesús, con la sabiduría que venía del cielo, no cayó en la trampa. Primero, dejó en claro: ustedes están equivocados porque no conocen las Escrituras ni el poder de Dios. Mateo capítulo 22, versículo 29. Un golpe directo a su arrogancia. Al fin y al cabo, se consideraban los dueños del templo, los guardianes de la ley. Pero Jesús expuso algo que nadie se atrevía a decir. Ellos eran ignorantes de las verdades espirituales. Y entonces Jesús respondió: en la resurrección, las personas no se casan ni se dan en matrimonio. Serán como los ángeles en el cielo. Es decir, Jesús estaba enseñando que la vida después de la muerte no es una copia de la vida aquí. Es una realidad completamente nueva, transformada, espiritual. Una existencia glorificada, donde las cosas son diferentes, donde no hay muerte, ni matrimonio, ni vínculos como los conocemos aquí en la tierra. Pero Jesús no se detuvo allí. Fue más allá y usó el propio Pentateuco, los 5 libros que los saduceos aceptaban, para probar que la resurrección es una verdad bíblica. Y lo hizo de forma tan brillante que ninguno de ellos pudo contradecirlo. Y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que Dios dijo? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Pues bien, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Mateo capítulo 22, versículos 31 y 32. ¡Qué respuesta! Jesús citó Éxodo, un libro de la Torá, justamente el que los saduceos reconocían, y mostró que, siglos después de la muerte de Abraham, Isaac y Jacob, Dios todavía se presentaba como el Dios de ellos. Eso solo tenía sentido si ellos aún estaban vivos delante de Dios. Era prueba de que la vida no termina en la tumba. La multitud quedó maravillada. Y los saduceos se quedaron en silencio. No tenían nada más que decir. Vinieron con una pregunta para humillar a Jesús y salieron expuestos delante de todo el pueblo. El maestro había respondido con poder, sabiduría y verdad, usando justamente la Escritura que ellos decían conocer. Ese momento fue decisivo, no solo porque Jesús ganó un argumento, sino porque reveló que la fe verdadera no se limita a lo que los ojos ven ni a la lógica humana. Jesús reveló que la eternidad es real, que Dios es Señor de la vida y que hay mucho más allá de esta existencia. Para los saduceos, aquello fue un golpe profundo. Era la confirmación de que su sistema religioso, sin espíritu, sin fe, sin esperanza, estaba quebrado. Podían controlar el templo, pero no podían controlar la verdad. Y esa verdad tenía un nombre: Jesús. La historia de los saduceos,
que comenzó con tanto poder y prestigio, llega a un final tan impactante como silencioso. Surgieron con fuerza, dominaron el templo, influyeron en reyes y gobernadores, caminaron por los pasillos del poder. Pero en el año 70 después de Cristo, todo aquello en lo que creían se derrumbó ante sus propios ojos. En aquel tiempo, la tensión entre los judíos y el Imperio Romano era insostenible. El pueblo ya no soportaba más los abusos de Roma. Impuestos pesados, violencia, represión. Comenzaron a surgir movimientos de rebelión. Los celotes, un grupo radical, se levantaron con espada en mano, dispuestos a luchar hasta el final por la libertad. Y los saduceos intentaron mantener el orden. Como siempre lo habían hecho, buscaron alianzas con los romanos. Defendieron la preservación del templo, temiendo cualquier revuelta que amenazara su posición. Pero esta vez, el control se les escapó de las manos. En medio del caos, el ejército romano, liderado por el general Tito, marchó contra Jerusalén. Fue un ataque brutal. Rodearon la ciudad, cortaron los suministros y dejaron morir de hambre al pueblo. Durante varios meses, el pueblo judío resistió, pero la tragedia era inevitable. Entonces vino el golpe fatal. El templo fue destruido. Las llamas consumieron las cortinas sagradas, el altar, el lugar santo, los instrumentos sagrados. Todo se convirtió en cenizas. Aquella estructura imponente, símbolo de la presencia de Dios y del orgullo nacional de Israel, desapareció del mapa. Las piedras fueron derribadas, como el propio Jesús había profetizado décadas antes. No quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Mateo capítulo 24, versículo 2. Con la destrucción del templo, los saduceos lo perdieron todo. Perdieron su base, su autoridad, su lugar, su función. Porque, fíjate bien, la fe de los saduceos dependía totalmente del templo y del sacerdocio. Eran los sacerdotes del culto, los administradores de los sacrificios, los guardianes de la liturgia. Sin templo no había sacrificio. Sin sacrificio no había función sacerdotal. Y sin función, los saduceos dejaron de existir. A diferencia de los fariseos, que llevaban la fe a los hogares, a las sinagogas, a la enseñanza de la Torá entre el pueblo, los saduceos no sabían cómo vivir la fe sin estructuras. Ya no tenían cómo ejercer su religión. Ya no tenían un altar. Ya no tenían control político. Y lentamente desaparecieron de la historia. No dejaron seguidores, ninguna escuela, ningún libro, ningún legado espiritual. Solo un silencio. Mientras tanto, el pueblo judío sobrevivió. Se reorganizó alrededor de las escrituras, de las sinagogas, de la tradición. Los fariseos adaptaron la enseñanza, pero los saduceos se hundieron con las ruinas del templo que tanto idolatraron. Y eso nos enseña algo profundo. Cuando la fe está basada en estructuras humanas, no resiste al paso del tiempo. Los saduceos confiaron en el templo, en el poder, en los acuerdos políticos, pero no confiaron en la eternidad. Negaron lo invisible, rechazaron al Mesías. Cuando todo se derrumbó, no les quedó nada. El nombre saduceo quedó registrado en la Biblia y en la historia, no como un ejemplo de fe, sino como una advertencia, una señal de que el poder religioso sin intimidad con Dios está vacío, de que una fe sin esperanza eterna no se sostiene, y de que la verdad jamás será derrotada por las estructuras de los hombres. Jesús había dicho una vez: «Destruyan este templo, y en 3 días lo reconstruiré». Juan capítulo 2, versículo 19. Él hablaba de sí mismo, del verdadero templo, del Hijo de Dios, que fue muerto, pero resucitó al 3er día. Mientras el templo de piedra cayó y nunca más fue reconstruido,
Cristo permanece vivo. Él es el nuevo y eterno sumo sacerdote. Él es el camino hacia Dios. Él es la esperanza que los saduceos nunca quisieron ver. Y así termina la historia de los saduceos. Una historia que comenzó con dominio, pero terminó en el olvido, porque quien vive solo para esta vida, lo pierde todo con la muerte. Pero quien cree en Jesús tiene una vida que jamás será destruida. Ahora, escribe en los comentarios si ya conocías la historia de los saduceos en la Biblia. Comparte esta enseñanza con más personas. Dale me gusta al video y suscríbete al canal para ver más contenidos como este. Que Dios bendiga tu vida.